¿Cómo podemos hacer del mundo un lugar más positivo? La verdad es que nos hemos obsesionado con las grandes acciones y hemos olvidado lo que significa ser un vecino decente. El otro día me quedé sin batería en el coche y 3 personas pasaron de largo mirando el móvil. El cuarto se detuvo, me ayudó y ni siquiera quiso que le pagara un café. Ese pequeño momento me cambió el humor de toda la semana. Creo que si cada uno de nosotros decidiera dejar de ser un NPC en la vida de los demás y empezar a interactuar de forma genuina, ayudar a alguien con las bolsas, sostener una puerta, preguntar ¿cómo estás? De verdad, la inercia del mundo cambiaría por completo. No necesitamos superhéroes, necesitamos gente que no sea indiferente. Honestamente, el primer paso es desinstalar Twitter, o X, como se llame ahora, y dejar de consumir noticias de impacto 24/7. El algoritmo está diseñado para que odies a tu prójimo porque el odio genera más clics que la cooperación. Cuando apagas la pantalla y sales al parque, te das cuenta de que la gente no es tan terrible como dicen los titulares. La positividad empieza por sanear lo que dejas entrar en tu cabeza. Todo se resume en la gestión de las expectativas y la paciencia en el servicio al cliente. Si trabajas o has trabajado de cara al público, sabes que un cliente amable es como un oasis en el desierto. Si quieres un mundo mejor, no le grites al camarero porque se olvidó de la servilleta. Trata a la gente que te sirve con una dignidad exagerada. Esa persona probablemente está teniendo un día de mierda y tú tienes el poder de no ser la gota que colme el vaso. Plantando árboles, y no lo digo de forma metafórica. Hay algo casi místico en cuidar algo que no te va a dar un beneficio inmediato. Ya sea un jardín comunitario, un huerto en tu balcón o recoger basura en la playa más cercana. Conectarte con el entorno físico te quita ese cinismo urbano que todos llevamos encima. Escuchando más de lo que hablamos. Vivimos en una cultura de esperar mi turno para decir mi opinión en lugar de procesar lo que el otro está sintiendo. A veces, hacer del mundo un lugar más positivo solo requiere que alguien se sienta validado y escuchado durante 5 minutos sin que nadie lo juzgue o le dé consejos que no pidió. Dejando de normalizar el hustle cultura y el agotamiento extremo. Una sociedad cansada es una sociedad irritable y egoísta. Si permitimos que la gente descanse, si somos jefes más humanos o compañeros que no juzgan al que se va a su hora, bajaremos los niveles de cortisol colectivos. La paz mental es contagiosa. Educando a los niños en la empatía radical. No basta con decirles comparte tus juguetes. Hay que enseñarles a identificar las emociones de los demás. Si logramos que la próxima generación no vea la vulnerabilidad como una debilidad, habremos ganado la partida. El cambio real es a largo plazo o no será. Donando sangre o médula. Es literal, tangible y salva vidas. A veces nos perdemos en filosofías baratas sobre el amor universal mientras los bancos de sangre están vacíos. Menos post de Instagram sobre la paz mundial y más acciones que pongan tu cuerpo donde está tu boca. Siendo el primero en pedir perdón en una discusión estúpida de tráfico o internet. El ego es el principal contaminante del bienestar social. Alguien tiene que romper la cadena de resentimiento, y suele ser la persona más madura la que da el primer paso para enfriar las cosas. Adoptando perros o gatos callejeros. Puede sonar pequeño frente a los problemas geopolíticos, pero para ese animal, el mundo pasó de ser un lugar hostil a ser un paraíso. Esa positividad se expande a tu familia, a tus amigos y a tu propia salud mental. La bondad interespecie es el nivel más puro de altruismo. Me he dado cuenta de que pasamos demasiado tiempo corrigiendo a los demás en Internet. Si alguien publica algo que le hace feliz, aunque sea una tontería o tenga un pequeño error, ¿qué ganamos siendo el corrector de turno? Dejar que la gente disfrute de sus pequeñas victorias sin tirarles arena encima es una forma infravalorada de mejorar el ambiente colectivo. Si no tienes nada constructivo que aportar a la alegría de otro, el silencio es un regalo de positividad. Aprendiendo primeros auxilios o RCP. Suena drástico, pero saber que tienes la capacidad técnica de evitar que una familia pierda a un ser querido en un restaurante o en la calle te cambia la perspectiva sobre tu valor en la sociedad. Te convierte en un activo, en alguien que aporta seguridad en lugar de ansiedad. Menos pensamientos positivos y más habilidades que salven vidas de verdad. Consumiendo local de forma agresiva. El mundo se siente como un lugar frío y corporativo porque le compramos todo a algoritmos y gigantes logísticos. Cuando vas a la panadería de la esquina, saludas al dueño por su nombre y compras algo hecho a mano, estás tejiendo comunidad. Ese tejido social es lo que evita que la gente se sienta sola y alienada, que es de donde viene casi toda la negatividad moderna. Siendo el amigo pesado que organiza las reuniones. La soledad es la epidemia de nuestra generación y todos estamos esperando a que alguien más nos invite a salir. Si tú tomas la iniciativa de juntar a la gente,
Aunque te dé pereza o miedo al rechazo, estás combatiendo el aislamiento de otros 5 o 10 personas. La conexión humana es el antídoto contra el cinismo. Dejando de lado el sarcasmo hiriente como identidad. En Reddit y en la vida real, parece que ser el más ácido o el más cínico te hace ver más inteligente. En realidad, solo te hace agotador. Empezar a celebrar las cosas de forma genuina, sin ponerle un pero irónico detrás, permite que los demás también bajen la guardia. La vulnerabilidad honesta es mucho más valiente que el sarcasmo barato. Recogiendo un trozo de basura cada vez que vas a caminar, aunque no sea tuyo. No se trata de limpiar el océano tú solo, se trata de la señal psicológica que te envías a ti mismo: este lugar es mío y me importa. Si todos cuidáramos los 2 metros cuadrados que pisamos en cada momento, el entorno físico dejaría de verse como una zona de guerra descuidada. Donando esas cosas que tienes guardadas por si acaso pero que no has usado en 3 años. Esa chaqueta que te queda pequeña o esa herramienta duplicada le pueden cambiar el invierno a alguien. El acaparamiento genera estancamiento, el flujo de recursos hacia quienes los necesitan genera alivio inmediato. La positividad a veces es simplemente despejar tu armario para llenar el de otro. Bajándole 2 rayitas a la cultura de la indignación. No todo es una ofensa personal, no todo es un ataque a tus valores. A veces la gente solo es torpe o tiene un mal día. Si decidimos otorgar el beneficio de la duda en lugar de saltar a la yugular al primer malentendido, bajaremos la tensión social a niveles mucho más manejables. La paz empieza por no querer tener siempre la razón. Practicando la gratitud pública. No me refiero a llevar un diario privado, sino a decirle a la gente lo que aprecias de ellos en el momento. Gracias por ser tan puntual siempre, o me encanta cómo resuelves los problemas. Esos pequeños comentarios funcionan como combustible emocional para los demás y crean un círculo virtuoso donde la gente quiere seguir siendo su mejor versión porque alguien se dio cuenta. Estaba leyendo el otro día sobre cómo la arquitectura de nuestras ciudades nos obliga a odiarnos. Vivimos en cajas, nos metemos en cajas de metal para ir al trabajo y volvemos a nuestras cajas. Hemos perdido el tercer lugar, ese sitio que no es ni el trabajo ni la casa, donde simplemente estás con otros seres humanos sin tener que consumir nada. Si queremos que el mundo sea más positivo, tenemos que recuperar las plazas, los parques y los centros comunitarios. Cuando dejas de ver al otro como un obstáculo en el tráfico y empiezas a verlo como la persona que se sienta en el mismo banco que tú a ver el atardecer, la empatía florece sola. No es magia, es diseño urbano y contacto humano básico. Me pasé años pensando que la positividad era una especie de vibración mística hasta que me di cuenta de que es, en gran medida, una cuestión de infraestructura emocional. Si tú no estás bien, es imposible que no proyectes tu frustración en el cajero del súper o en tu pareja. Hacer del mundo un lugar mejor pasa inevitablemente por ir a terapia, por dormir tus 8 horas y por dejar de normalizar el estar quemado. Una persona que se cuida a sí misma tiene un excedente de paciencia y bondad que regalar. El egoísmo bien entendido, el de estar sano para poder ayudar, es la base de una sociedad que no salta por los aires a la primera de cambio. Hay una tendencia muy fea a pensar que ser realista es sinónimo de ser un cínico amargado que le tumba las ilusiones a todo el mundo. Si alguien te cuenta un proyecto que le emociona, aunque te parezca una locura o creas que va a fallar, ¿qué ganas señalando todos los problemas de entrada? Desarrollar la capacidad de ser un posibilitador en la vida de los demás, de decir, ¿cómo puedo ayudarte a que eso pase? En lugar de eso no va a funcionar, crea una onda expansiva de creatividad. El mundo es positivo cuando la gente siente que tiene permiso para intentar cosas sin que un ejército de escépticos les dispare antes de empezar. He notado que la mayoría de los conflictos estúpidos que amargan el día empiezan por una mala interpretación de un mensaje de texto o un correo electrónico. Leemos las palabras de los demás con el tono de voz de nuestro propio estrés. Si decidiéramos, por sistema, que la persona que nos escribió no tiene mala intención, el 90% de las discusiones en Internet y en el trabajo desaparecerían. Esa presunción de inocencia emocional es una herramienta poderosísima. Si alguien suena seco, quizá solo tiene prisa; si alguien no te contestó, quizá está desbordado. No todo es un ataque personal, y actuar como si no lo fuera relaja el ambiente para todos. A veces me pregunto cuánta negatividad nos ahorraríamos si dejáramos de intentar ganar cada interacción social. En el trabajo, en la familia, en las discusiones de pareja. Parece que admitir que no tienes la razón es una derrota humillante. Pero piénsalo, cuando alguien admite un error con honestidad, la tensión de la habitación baja de inmediato. Crear un espacio donde sea seguro decir me equivoqué, lo siento, ¿cómo lo arreglamos? Transforma un entorno tóxico en uno colaborativo.
La positividad no es sonreír todo el tiempo, es saber gestionar la basura emocional de manera eficiente y sin buscar culpables a los que sacrificar. La cultura del descarte no se limita solo a los objetos de plástico, también la aplicamos a las personas. En cuanto alguien nos decepciona un poco o tiene una opinión diferente, lo cancelamos o lo sacamos de nuestra vida. Si queremos un mundo más positivo, tenemos que aprender a lidiar con la fricción. La gente es complicada, tiene traumas y días horribles. Si aprendemos a reparar las relaciones en lugar de tirarlas al primer problema, construiremos comunidades mucho más sólidas y menos ansiosas. La seguridad de saber que no te van a abandonar por un error es lo que permite que la gente sea su mejor versión. Mucha gente se llena la boca hablando de grandes cambios sistémicos, pero luego no saben ni quién vive en el piso de al lado. Hay un poder enorme en el microactivismo de la amabilidad cotidiana. Conocer el nombre de la persona que limpia tu oficina, saber que el tipo que te vende el periódico tiene una hija enferma y preguntarle cómo sigue. Esas pequeñas microconexiones son las que evitan que la sociedad se desmorone. Cuando te importa la gente que tienes a 1 metro de distancia, el mundo deja de ser una abstracción aterradora y se convierte en un lugar con nombres y apellidos que merece la pena cuidar. Si analizas por qué la gente está tan agresiva últimamente, mucho tiene que ver con la sensación de que nadie los ve. El anonimato de las grandes ciudades y de las redes sociales nos hace sentir invisibles, y la invisibilidad genera resentimiento. Una forma brutal de inyectar positividad es practicar el reconocimiento explícito. No solo dar las gracias, sino decir, oye, me he fijado en que siempre ordenas la cocina antes de irte y de verdad que se agradece. Ver lo invisible, notar el trabajo silencioso que otros hacen para que la vida ruede, valida su existencia de una forma que ni te imaginas. Existe este concepto de limpieza informativa que casi nadie practica. Si tu dieta de contenido es puro crimen, corrupción y gente peleándose, tu cerebro va a estar en modo supervivencia todo el día. No se trata de vivir en una burbuja de ignorancia, sino de equilibrar la balanza. Busca historias de gente que está construyendo cosas, sigue canales de ciencia, de arte, de personas que rescatan animales. Si alimentas tu mente con ejemplos de lo que el ser humano puede hacer bien, empezarás a actuar de acuerdo a esa visión en lugar de rendirte a la idea de que todo está perdido. La verdadera positividad suele ser bastante aburrida y requiere mucha disciplina. Es más fácil quejarse en un foro que organizar una recogida de alimentos o comprometerse a dar clases de refuerzo a un niño que lo necesita. El compromiso real con la mejora del mundo duele un poco, quita tiempo y a veces es frustrante. Pero esa satisfacción de haber sido útil de forma tangible es lo que realmente cambia el chip. Si cada uno de nosotros dedicara 1 hora a la semana a algo que no le beneficia personalmente pero que ayuda a alguien más, el cambio de energía global sería masivo.